hay procesos que son dominantes en una determinada coyuntura. Hay un proceso que mueve, que explica conflictos y cosas, y luego es sustituido por otro proceso. El tema de la violencia entre nosotros tiene mucho que ver con eso. Entonces uno comienza a pensar, bueno, ¿cómo se explica la violencia? Y en la violencia pues aparece el tema del bipartidismo, aparece el tema de la confrontación ideológica, aparece el tema religioso. Y en una determinada coyuntura uno es el que está encima y los otros están debajo, y luego va cambiando como el orden de la sobreposición. Entonces ahí viene la primera idea de la teoría de capas. Pero son capas que tienen por lo menos dos características, me parecen. Una, no son quietas, no están quietas. No son una estratigrafía, digamos, de museo, no está ahí quieto, eso se está moviendo. Y la otra característica es que ese movimiento hace que unas suban y otras bajen. Es decir, en una determinada coyuntura, en un determinado momento, en una determinada época, hay procesos que salen de lo profundo y se colocan en la superficie y luego se vuelven a sumergir. Entonces eso es lo que me parece a mí interesante del cine, con el Mil Hoja, son capas. En esa metáfora de la mil hoja que utilizas, siempre está presente la tierra. Digamos, como, si entiendo bien la metáfora, algunos de los problemas emergen, se ocultan, ¿sí? La tierra está siempre ahí. En Colombia, por lo menos. La tierra siempre está ahí. Es decir, esa sería, digamos, como una característica ya más específica de lo nuestro, que la tierra está ahí presente. Y es interesante que en alguna época, hace unos 20 años tal vez, se trató de eliminar esa presencia ominosa del problema de la tierra. Como que de eso ya no había que hablar. Algunos académicos decían, no, es que cambiaron las relaciones económicas, entonces ya la tierra no es importante. Estamos en una sociedad del conocimiento, decían. Entonces con el conocimiento y con la técnica, la tierra deja de ser importante, porque se puede producir en cualquier parte. Me parece, pues al principio muy chocante, con toda una serie de implicaciones que eso tiene por detrás. Porque no era un interés netamente académico, no era un debate académico, sino que era un debate movido por intereses digamos, económicos y políticos, a veces bastante ruines porque eran intereses que lograban deformar procesos, digamos, de construcción intelectual de las personas y de quienes eran influenciados por esas personas. Entonces viene todo ese posicionamiento con mucho poder, con medios, con capacidad de tomar decisiones, y se va desplazando el problema de la tierra. Nosotros lo vivimos en la Universidad Nacional, que fue una universidad en la que el tema de la tierra tuvo una trayectoria muy larga, muy importante, porque inclusive uno de los fundadores de la Escuela de Economía fue Antonio García, un gran pensador del tema agrario a nivel de América Latina. En países como el nuestro, la tierra ha sido como una bandera que se le ha asignado a la izquierda, no solo a la izquierda inteligente, sino a la izquierda brutal, a la izquierda armada, ahora la FARC. Entonces eso de alguna manera ha puesto que esa bandera de la tierra, ¿sí? Haya sido ocultada por el pensamiento, yo no solo diría de derecha política, sino tecnocrática. Ya no se podía hablar de reforma agraria, acuérdate, de un tiempo para acá se prohibió hablar de reforma agraria, se ocultó la reforma y se empezó a hablar de cosas muy abstractas como son los activos productivos y unos discursos coherentes desde la tecnoburocracia del Estado colombiano, ¿no? Sí, porque yo creo que en ese fenómeno se produce por lo menos una convergencia. Por una parte, Colombia es un país muy supeditado a las orientaciones desde el Banco Mundial.
yo creo que es muy interesante y eso como que ha desaparecido, que una de las primeras misiones del Banco Mundial vino a Colombia. La misión del profesor Kerry vino en el año 50, 51 y produjo el famoso plan de fomento, no recuerdo muy bien, pero el informe de la misión Kerry es un informe fundacional para la planeación en Colombia. Es fundacional, es un elemento muy importante de diagnóstico y de orientaciones. Y es muy importante a lo largo de décadas, por lo menos de 2 décadas, casi de 3 décadas. El plan de las 4 estrategias del presidente Pastrana, Isabel Pastrana, es un plan sustentado en la concepción de Kerry. Entonces el Banco Mundial incide mucho en las orientaciones, digamos, de la política económica, pero mucho, exageradamente, yo diría. Muy agresivo, muy fuerte, que impidió que se moviera el tema de la tierra. Inclusive la ley 200 del año 36 es una componenda bastante débil, bastante débil. Luego la hunde con la ley 7 del año 44. Y cuando después de la violencia, digamos de la violencia de los años 50, comienza a surgir la idea de un replanteamiento político y económico del Frente Nacional. Uno de los temas centrales que se plantea en ese momento es el tema de la tierra. Porque, digamos, unos pensadores, digamos, rescatan la idea de que hay que hacer una estructura, hay que construir una estructura de reparto más democrático para que el país avance, construcción de un mercado interno, etc. Entonces se vuelve a plantear la ley de reforma agraria. Y por otra parte, en el Departamento de Estado de Estados Unidos se consolida la Alianza para el Progreso, del presidente Kennedy. Y un elemento muy interesante, muy importante de la Alianza para el Progreso es una reforma agraria en América Latina. Y Colombia es una vitrina de esa reforma agraria. Entonces la ley nuestra, la ley de reforma, la ley 135/61, es el resultado también de otra convergencia, de intereses políticos, reformistas y la presión de sectores digamos, de esa nueva perspectiva del gobierno norteamericano hacia el tema del conflicto en América Latina. Bueno, y eso desata iras. Un analista supremamente inteligente que es Albert Hirschman, él hizo una aproximación al debate sobre la reforma agraria, por qué no se pudo hacer la reforma agraria en el año 61. Y entonces lo que se muestra aquí es esa convergencia, lo que te estaba comentando. Entonces, por una parte, académicos, digamos, que vienen con esta influencia del Banco Mundial, que es muy anti-reforma agraria, que Kerry no partía de la reforma agraria. Y por otro lado, sectores gremiales, ideológicos, muy fuertes, y se hacen muy pesados, digamos, se hacen determinantes en las decisiones de la política económica. Entonces, en ese momento, digamos, años 90, se hacen, digamos, hegemónicos esos sectores y se desmantela el pensamiento real, pero se desmantela, Guillermo. La estructura política sí se corresponde con la estructura agraria. Es una estructura política de, digamos, personas elegidas en el Congreso, políticos que son grandes terratenientes, primero legales, llamémoslo así, después ilegales, después paramilitares, y esa estructura política que hay, que todavía no ha desaparecido. Si se ha desaparecido me corriges, si que no ha desaparecido, no se podría hacer una reforma agraria, y es bastante posible que la ley de tierras, de la que entraremos a hablar, está muy condicionada, muy limitada. Mira, yo he trabajado como, digamos, una hipótesis, sino como una línea explicatoria. Y es que en Colombia tenemos nosotros una cierta particularidad. El poder político asociado al poder de la tierra. Y yo creo que esto estaba detrás de esa convergencia que te decía, es decir, el intento de ocultamiento de esa comprensión venía desde intereses políticos que estaban, digamos, enraizados en la propiedad de la tierra. La concentración de la propiedad territorial da poder político. Claro.
Eso era lo que no se quería aceptar, pero se ha hecho tan evidente que ya es innegable. Ya es imposible. Controlar tierra, y cuando uno dice controlar tierra, no dice controlar unas fincas. Cuando uno dice controlar tierra, dice controlar territorios, extensos territorios donde tú tienes municipios incluidos y desde los cuales tú construyes poder político que asciende desde lo regional hacia el poder central. ¿Sí? Es decir, cuando tú miras, como miró el estudio de Claudia López y Refundaron la Patria, cuando tú miras quiénes eran los personajes que impulsaban determinadas leyes, tú ves la articulación con los partidos políticos, fundamentalmente la articulación política del gobierno del presidente Uribe, sus partidos, la U, Cambio Radical, fundamentalmente, y toda esa otra serie de pequeños partidos, estaban directamente relacionados con el tema de la tierra. Entonces era gente que había construido, con el apoyo en el paramilitarismo, una representación política muy poderosa, que se hizo hegemónica, y que estaba liderada por una persona que representaba directamente sus intereses, de convergencia del sector terrateniente, sectores, digamos, de una u otra manera vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo, que se hacen poder, se convierten en poder, llegan a ser el poder. Y esos sectores entonces van construyendo una institucionalidad, las leyes y el manejo propiamente de las instituciones, digamos, instituciones como la registraduría, fundamentalmente la oficina